Con esta recorrida queremos presentarle para los amigos televidentes de Mercosur y el Campo algunas novedades y algunos conceptos muy claros que acá se ha vertido en cuanto al manejo de una plantación de pino, de una especie forestal, en la combinación con el cultivo de la yerba mate. Bueno, vinimos a visitar a don Mario Rigley acá en la localidad de Dos Arroyos, límite con Gobernador López. Gracias, Mario, por atendernos en tu chacra y un gusto compartir. Un gusto que hayan venido ustedes a ver esto. Perfecto. Estamos recorriendo y viendo una plantación de pino intercalado en yerba mate. Sí, efectivamente. Esta es una plantación de pino que se hizo en el año 83 con plantas procedentes del INTA. Esta es la variedad Elioti y hay otro cuadro de Taeda de procedencia Livingston, que también son pinos, pinos muy mejorados, que son los que recomendamos para que se plante por su alto rendimiento, por su calidad y rendimiento, ¿no es cierto? ¿Vos ves como una ventaja, tiene una ventaja no solamente como protección aérea, sino como mejorador de suelo el pino? Sí, indudablemente sí. Hay una parte que podemos ver más adelante, que se hizo pino durante 25 años, se sacó el pino y se volvió a plantar yerba en un suelo completamente erosionado, y el yerbal está para verlo porque digamos, se ha recuperado totalmente, ¿no es cierto? Se ha recuperado el suelo y la plantación se ha podido volver a repetir en el mismo lugar que había yerba antes. Es una práctica aconsejable. Sí. Es una práctica aconsejable. No hay que tenerle tanto miedo al pino porque hubo unos años que se le tenía mucho temor al pino. No, es cierto. Y hay mucha gente que piensa que el pino es dañino. Lo que pasa es que hay que buscar un equilibrio, ¿no es cierto?, entre las especies nativas y pino. Tener pino y tener también, acá yo mantengo unas 8 hectáreas de monte nativo, que también dentro de los mismos pinares, no en este caso, pero podemos ver en otro lote, donde las especies nativas prosperan perfectamente. Perfectamente. Estamos acompañados en esta recorrida con don Jorge Pujato, ingeniero forestal, conocedor del tema forestal. Gracias, Jorge, por permitirnos compartir con vos esta recorrida. Y bueno, estamos acá en la chacra de don Mario, creo que hay mucha cosa para hablar y para contar sobre lo que está haciendo don Mario. Sí, fundamentalmente quería comentar, ¿no es cierto?, que cuando conocí esta chacra, ya en los 80, unos yerbales muy degradados por mal manejo, como se hacía se manejaban inadecuadamente los yerbales, y estaba muy erosionado. Siempre cuento de que estacioné la camioneta en una carca que había, era tan grande que entró la camioneta. Hoy solamente eso ya no existe, sino que el suelo ha sido totalmente recuperado, en un principio cultivando pinos, y después ahora ya reimplantando la yerba, que es lo que vamos a ver más adelante, como mencionó el ingeniero Rigleyes. El concepto del pino, o sea, la gente tiene un concepto equivocado del pino, se ha hecho una mala fama. Primero que degrada el suelo, que lo acidifica, cosa que es totalmente erróneo. Simplemente hay gente que habla por hablar, y bueno, y quedó como esa fama. Por ejemplo, hace poco leímos en un medio local, un diario local, que le preguntan a un, ¿cómo se llama eso que producen películas? Un cineasta. Un cineasta. Y sale a hablar contra el pino. Él podrá hablar cómo se hace una película, pero nunca puede hablar sobre un cultivo, ¿no es cierto? Bueno, pues desgraciadamente parece que le preguntamos a la persona equivocada, ¿no? Un mal argentino, cada uno opina de lo que quiere sin saber. Acá este es un ejemplo elocuente de cómo un pinar recupera el suelo. Punto. Eso es innegable, es una experiencia de 30 años y nadie puede rebatirla. Hay que mostrar las cosas para sacar falsos mitos. El pino, ¿tiene su consumo de agua? Sí, tiene su consumo de agua. ¿Cuánto consume? Y 200, 300 litros por kilo de materia seca que produce. ¿Cuánto crece? Y crece, supongamos en este caso el pino Elioti, unos 25 toneladas, por 30 toneladas, hectárea año.
quiere decir que consumiría más o menos 900, consume menos de 1000 milímetros de agua por año. Y acá llueve 1800 milímetros. Quiere decir que es imposible que seque el suelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Normalmente dicen, acá viene la laguna y yo puse árbol y se secó. Fueron las raíces. Fueron las raíces de los árboles que rompieron esa capa dura que había abajo, permitió que el agua escurra y el agua se fue. Pero el árbol no puede consumir más, ¿cómo se llama? Más agua de la que cae normalmente en la lluvia. Entonces, eso que seca la napa freática, en Misiones no tenemos napa freática, en Misiones tenemos piedra, por lo tanto el agua se escurre por grietas. Primer punto, no existe napa freática. Y segundo, el pino no puede consumir más agua que recibe. Siempre, por lo menos acá en esta zona, el 50% del agua tiene que irse o percolarse en la tierra o correr en los arroyos porque el pino no puede consumirla. Entonces, es una falsa creencia de que el pino es una esponja que seca el suelo, etc. Otra falsa creencia es que el pino lo degrada el suelo. Exactamente lo contrario. Yo no sé dónde sacaron ese tema de que el pino degrada el suelo, y acá tenemos el ejemplo elocuente de lo que era. Claro, no podemos mostrar lo que hace 30 años atrás, pero lo que conocemos era un suelo totalmente degradado y está totalmente recuperado. Otra falsa creencia es que el pino acidifica los suelos. Mentira. Los pinos los suelos de Misiones son ácidos por naturaleza. Si bien el basalto en su principio es básico, por el proceso de meteorolización, por un clima subtropical, se transforma en ácido. Las bases migran, porque llueve mucho, migran en profundidad, y entonces se produce la acidificación del suelo. El suelo de Misiones es ácido por naturaleza, entonces el pino tampoco lo acidifica. ¿De dónde viene esa falsa creencia? Y de comparar la selva nativa con un cultivo. Estamos hablando de son dos cosas incomparables. Una cosa es tener un palacio y otra cosa es tener donde vive el rey y 2 o 3 personas, y otra cosa es tener un barrio de vivienda. Bueno, en este caso, el pino sería un barrio, la selva sería un palacio, y un cultivo forestal, pino, manejado de esta forma, sería un barrio de viviendas residenciales. No tenemos la categoría del palacio, porque el palacio vive una sola persona. Acá viven muchas personas y muy bien, ¿no es cierto? Caeríamos después en las villas miserias, que podrían ser algunos cultivos intensivos anuales donde se utilizan que trabaja de otra forma. Pero el pino, en síntesis, es lo más beneficioso que puede haber pasado en la producción de la provincia de Misiones. El Instituto Nacional de Semillas, que es la que controla, autoriza, inspecciona, ahora cuando comenzamos la cosecha, que será la próxima semana, viene un técnico del INASE a verificar, efectivamente, y todo el proceso se verifica posteriormente también, ¿no es cierto? ¿Y estas semillas se venden en el mercado local, se venden en todo el país? Había bastante demanda de semilla de pino liotti, ¿no es cierto? Después cayó mucho en el último tiempo porque el pino liotti fundamentalmente lo planta el pequeño productor. Es una especie recomendada para sistemas silvopastoriles y para el pequeño productor, donde la forma de este material genético es fundamental. Estamos haciendo trabajo en una propiedad, haciendo tala, ¿no es cierto? Y está pagando el pino liotti un 40% sobre el precio del mercado. ¿Por qué? Porque es un pino machimbrero. Es un pino que da un machimbre de excelente calidad, libre de nudo, y es muy buscado, buscado por el mercado local. Contrariamente a lo que dice en la zona norte, donde se hacía madera de pinos para exportar, y el pino liotti no era querido, acá lo que es el mercado argentino, el mercado local, el mercado de machimbre, requiere madera de pino liotti, es más buscada que la de otras especies, y tiene mejor precio como el monte en pie. Bueno, hay que tener en cuenta el trabajo posterior que hacer, plantar el pino y después efectuar los raleos que se aconsejan realizarlo, y la poda para que suceda lo que dice él, es decir, producir machimbre sin nudo, ¿no es cierto? Y esas son tareas que hay que tratar de difundirlas lo máximo posible, porque eso mejora muchísimo la calidad del material que se produce.